Jorge Suárez llegó a este mundo un 23 de abril de 1939 en Adrogué, partido de Almirante Brown, una tranquila ciudad del sur del Gran Buenos Aires, Argentina. Fue el segundo hijo de Andrés y Enriqueta. Los Suárez tenían una carnicería y Jorgito ayudaba como repartidor en su primera bicicleta. La costumbre de pedalear lo acompañó durante toda la vida. En el verano de 1952, siendo un niño de apenas 12 años, llegó por primera vez con sus padres a Capilla del Monte, en las sierras de Córdoba. Al arribar el ferrocarril, si bien era de noche, se vislumbraba en la oscuridad un imponente mole. Era su querido Cerro Uritorco. El lugar lo impactó y su corazón latió muy fuerte. El cerro ya estaba haciendo empatía con él y tronaba en su interior. Ese encuentro lo marcó para toda la vida. Jorgito pasaba cada año 15 días religiosamente en aquel pueblo coronado de sierras para vacacionar junto a sus padres. Luego llegaría en su juventud con sus amigos y años más tarde con su primer mujer, Lidia, para luego hacerlo con sus hijos, Alejandra, Gabriel y Andrea. En los últimos años, Jorge sentía que el lugar lo iba atrapando de una manera muy especial, y cuando llegaba el día de regresar a Adrogué, salía a caminar en soledad para despedirse del paisaje, del Uritorco y del sonido musical de las aguas cristalinas del río Calabalumba. Por aquellos tiempos, Andrés, el padre de Jorge, había comprado un terreno en el barrio La Toma, con la idea de construir en el futuro una casa de veraneo, pero su ciclo de vida no le permitió cumplir ese gran sueño. En 1976, con 37 años de edad, Jorge tenía un negocio de fotografía en el centro comercial de Adrogué, llamado Fotogallery. En aquel año, los alquileres, entre ellos los de su comercio, que estaban congelados, subieron por las nubes. Además, el flagelo de la guerrilla urbana y, obviamente, la represión hizo de aquella ciudad bonaerense un lugar inseguro para sus hijos. Todo esto motivó a que decidiera cumplir su gran sueño y junto a su familia deciden emigrar a lo que podríamos llamar su lugar en el mundo, su querida Capilla del Monte, en Córdoba. Al arribar, notó que en esta ciudad serrana el negocio de fotografía no iba a cubrir las necesidades de su familia y pensando en un servicio al turista, nació la roticería Adrogué, llamada así en homenaje a su pueblo natal, que luego devino en un autoservicio. Los primeros años fueron muy prósperos. El comercio funcionaba muy bien. En pocos meses fue socio del centro comercial capillense. Suárez sintió cada vez mayor interés en colaborar con el pueblo que lo había recibido con los brazos abiertos. Agradecía profundamente que sus hijos pudieran crecer en paz y cobijados de tanta armonía natural. Así fue que en 1983 se abre una nueva instancia democrática en Argentina luego de la dictadura militar y decide participar en política, y una serie de causalidades hacen que en poco tiempo termine como secretario de gobierno de la Municipalidad de Capilla del Monte. Este cargo significa la segunda autoridad después del intendente, que en ese momento era don Diego Cés. Además, tenía a su cargo la cartera de director de turismo. Durante 2 años y medio hizo una buena gestión en las dos áreas, sobre todo implementando un servicio de guía profesionales equipados para las incipientes caminatas al Cerro Uritorco, algo muy agradecido por los visitantes a la ciudad. En aquellos años, esta tranquila localidad serrana era generalmente elegida por recién casados en sus lunas de miel, y el recorrido turístico obligado era observar una piedra con forma similar a un zapato, tomarse una foto subido a un burrito y admirarse con los beneficios digestivos y relajantes de una hierba llamada peperina. Pero todo este circuito turístico iba a cambiar para siempre. Una mañana de enero de 1986, llega a la oficina de Jorge Suárez un vecino y le relata un hecho extraño ocurrido en la sierra llamada del Pajarillo.
Durante esa charla le contó que una familia en la zona había vivido una noche de mucho miedo el día 9, pues un objeto circular de proporciones gigantescas que emitía una fuerte luz roja había sobrevolado la finca rural donde habitaban 2 mujeres de edad y un niño de 12 años. Curiosamente, al día siguiente habían observado una extraña marca de pasto quemado de 120 metros por 70. Nunca se sabrá qué lo llevó a Jorge a recordar esta charla y comentársela al intendente en horas del mediodía, cuando se exponían las novedades de la jornada. Causalmente, el intendente Cés era amigo personal de una de las ancianas testigos del hecho, doña Esperanza Gómez, y por ello deciden ir a visitarla. Una vez en el pajarillo, conocieron los hechos de boca de los protagonistas y el niño dibujó en la tierra para las autoridades del municipio lo que había visto sobrevolar la casa de su abuela la noche anterior. Luego, cuando ven la huella a lo lejos, desde el camino, la expresión de Jorge fue: ¿qué es esto, Dios mío? El corazón latió muy fuerte. Tenía 46 años de edad. Este hecho curioso podría haber quedado así, como una anécdota entre los vecinos de una zona rural, pero al regresar a Capilla del Monte, en lugar de ir a su casa, como era lo lógico, tampoco nadie sabrá nunca por qué Jorge decide abrir su oficina municipal y llamar a un programa de radio de Córdoba capital conducido por Claudio Salinas. El conductor lo saca al aire y Jorge relata lo que le contaron los testigos. Al día siguiente, su secretaria en el municipio le pasa un llamado de una revista norteamericana. Asombrado, Suárez no entendía por qué tema querrían hablar con él. Atiende y le dicen que necesitaban logística para cubrir el incidente de la huella del pajarillo. Jorge casi se desmaya. A los pocos minutos, sendas llamadas de Buenos Aires, Alemania, España y un largo etcétera. La agencia de noticias oficial de la Argentina, Telan, había copiado la conversación entre Jorge Suárez y Claudio Salinas del día anterior y la había enviado al mundo. El caso era original. La huella era de enormes dimensiones para el común de la casuística. La noticia partía de una autoridad de la alcaldía. Todo eso fue un cóctel atractivo para la prensa y los estudiosos del fenómeno ovni. Ese día fue un mojón cero para la historia de Capilla del Monte y para la vida de Jorge Suárez. A partir de ese día, nada volvería a ser como antes. Como el intendente don Diego Cés era una persona de bajo perfil, Jorge Suárez fue quien atendió a los investigadores de campo y a la prensa nacional y extranjera. Así, fue conociendo los matices de este caso auténtico y único en el mundo. Se fue maravillando con las pruebas de energía realizadas sobre el terreno, también con las conclusiones de laboratorio que se realizaron sobre la hierba afectada, las piedras, los batracios y los insectos encontrados en el interior de la marca. También fue distinguiendo a los charlatanes de los investigadores serios. En aquellos primeros días tuvo que hablar en muchos medios televisivos en representación del gobierno municipal. A consecuencia, comenzaron a suceder hechos extraños. Su exposición hizo que muchas personas que lo veían en la pantalla llegaran hasta su negocio o su casa desde lugares muy alejados para hablar con él. Algunos eran movilizados por sueños, intuiciones o corazonadas. Otros llevaban consigo dibujos, canalizaciones, bosquejos o notas, pero siempre con el mismo comentario en cada uno de los casos: usted tendría que dedicarse a difundir la temática ovni extraterrestre. En ese momento, Jorge no tenía ningún intelecto ni interés en el tema. Tampoco imaginaba cambiar su vida de funcionario público y comerciante, pero una vez pasada la sorpresa, de a poco, muy tibiamente, se fue interesando. Entre tanta gente, en marzo de 1986, llegó frente a don Suárez una mujer desde la lejana ciudad de Mendoza, que se presentó como Perla Perviu, contactada con seres extraterrestres.
En principio, Jorge no tenía ningún interés en escucharla. No sabía nada de contactados ni mensajes cósmicos. Miró al cielo y preguntó en voz alta: ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Ella insistió argumentando de que había hecho muchos kilómetros solo para verlo y darle un mensaje. Esa misma tarde se encontraron en el balneario La Toma. Allí, ella le dio pruebas inequívocas que sorprendieron, emocionaron y apasionaron a Jorge en el tema de la presencia extraterrestre. Jorge y Perla se encontraron varias veces por esos días y en uno de los últimos encuentros, ella le dijo: Jorge, tienes que realizar una tarea muy importante en Capilla del Monte. Lógicamente, él le preguntó cuál era esa tarea, a lo que ella le respondió: nadie tiene la autoridad en este mundo para descubrir lo que seguramente está encerrado en tu corazón desde el día que naciste. Yo solo he venido hasta aquí para señalarte. Y sin que Jorge pudiera siquiera reaccionar, esta mujer levanta su mano y le realiza una señal en la frente. El corazón de Jorge volvió a latir muy fuerte. Él siempre destacó que la huella del pajarillo fue su soporte desde la investigación, pero Perla fue quien lo ubicó con claridad en este tema desde el punto de vista espiritual. A partir de allí, mágicamente se fueron abriendo las posibilidades para comenzar tímidamente a difundir la casuística extraterrestre. Siempre fue sorprendente para Jorge ver cómo fueron apareciendo las herramientas justas para concretar la tarea señalada. En septiembre de 1986, el universo conspiró para que Suárez comenzara un programa radial en una emisora por cable llamada Radio Capillense. El programa se llamó OVNIS, el enigma del espacio. Años después, al mudarse a la FM Astral 93.7 MHz, lo denominó Alternativa Extraterrestre. Este programa lo condujo ininterrumpidamente por 26 años, al que solo faltó alguna vez por enfermedad. Un programa radial que por decisión personal nunca tuvo pautas publicitarias, entendiendo que podía desacreditar su honestidad en la tarea de brindar una información transparente. A fines de 1986, Capilla del Monte ya era la capital nacional de los ovnis en Argentina. Y eso había hecho resurgir otras antiguas cuestiones esotéricas relacionadas al lugar, como lo eran la ciudad de Erx, los contactos de don Ángel Cristo Acoglanis en un paraje denominado Los Terrones, el bastón de mando de los indios comechingones en manos del profesor Terrera, a la vez que cobraba más notoriedad y misterio el Cerro Uritorco. En esos años se produjeron una seguidilla de hechos impresionantes en las inmediaciones, todos relacionados a la temática ovni. Transcurría mediados de 1986, puntualmente el mes de junio, época de agua-nieve, cuando unos jóvenes de Buenos Aires perdidos en el cerro, descalzos y vestidos con túnicas blancas, buscaban un contacto. Entre ellos se encontraba Gabriela Catanzano, quien luego de esa odisea experimentó una cura milagrosa en sus pies, para luego convertirse en amiga personal de Jorge Suárez. Otro caso contemporáneo fue el de Patricia Ferrari en la Sierra del Pajarillo. El caso de Juan Carlos Barrera. Un ovni que fue transmitido en directo por el periodista Rubén Alvaraz, de LB2, Radio General Paz de Córdoba. El ovni del Cerro Vero, que fue visto durante más de media hora por la familia Suárez y muchos capillenses, con sus luces girando como un carrusel, objeto que también dejó una marca en la hierba. La aparición de un círculo de arenas caliente de 12 metros de diámetro, donde la temperatura se elevaba a 340 grados centígrados, ubicado a 20 kilómetros de Capilla del Monte, en un paraje conocido como El Carrizal. En fin, toda esta casuística lo tuvo a Jorge como protagonista. Fue todo en tan poco tiempo que su corazón latió muy fuerte.
En 1987, extrañas circunstancias llevaron a que el intendente le pidiera la renuncia a don Jorge. Posiblemente este sea un sacrificio que deban soportar todos aquellos los que se han involucrado con un tema tan incomprendido por una sociedad humana distraída en otras prioridades. Suárez ahora estaba a tiempo completo en su roticería y mucha gente seguía llegando a visitarlo para hablar de ovnis. Su mujer y sus hijos, con justicia, pensaron que se había psicotizado, ya que hablaba casi todo el día de las pesquisas en el pajarillo y de todo lo que estaba ocurriendo con él en derredor de este tema. En agosto de 1987, un vecino le dice: «¿Cómo le va, don Suárez? ¿Hace mucho que no va por el pajarillo? ¿Por qué no va?». Al no darle más explicaciones, Jorge decide ir a la zona donde hacía 1 año y medio había ocurrido el famoso incidente. Él sabía que había habido un voraz incendio en la zona, pero nada más. Cuando llega al lugar del camino donde había visto la huella por primera vez, se quedó inmóvil. No pudo hacer otra cosa que llorar, llorar sin parar, desconsoladamente por la emoción. Esto era increíble. El incendio había calcinado toda la vegetación de la sierra completa, pero había esquivado el perímetro donde había estado la huella anteriormente, formando una imagen en negativo de la misma. Esta segunda fase era aún más incomprensible que la primera, un hecho mágico que volvió a sacudir con fuerza el corazón de don Jorge. Otra vez aparecen los investigadores, la prensa y los curiosos. Las conclusiones acreditadas fueron que allí había quedado una energía anclada en el terreno que protegió los bordes de la huella, apartando las llamas. Esta segunda fase nunca es nombrada por quienes desacreditan el incidente a la distancia, y es quizás más misteriosa que la primera etapa de este apasionante caso. Después de enviar algunas cartas y una serie de extrañas interconexiones del destino, el 12 de octubre de 1989 llega a la puerta del negocio de don Suárez el investigador español J.J. Benítez junto al doctor Fernando Jiménez del Oso para pedirle asesoría en la filmación de un documental titulado Uritorco para la serie En busca del misterio. Este film, que toca mucho de los misterios que rodean a la zona Uritorco, hizo aún más conocida en todo el mundo a esta pequeña villa serrana, ya que el mismo fue doblado a varios idiomas. Allí nació una fraterna amistad con estos dos grandes de la investigación en habla castellana. El 23 de enero de 1990, una de esas tantas personas que llegaban a hablar con Suárez, sin conocerlo, golpea su puerta y se presenta como el licenciado José Osemani, acompañado de su hermano, el arquitecto Carlos Osemani. José le cuenta que desde hacía un tiempo notaba que tenía facultades sensitivas y que había recibido telepáticamente unas coordenadas, un rumbo y un horario para ese mismo día tener un contacto programado con seres extraterrestres. Jorge no los conocía, pero intuyó que eran buenas personas. Solo atinó a desearles suertes y sugerirles ir a ver qué ocurría. En ese momento, José le dice: «No, Jorge, tú debes venir con nosotros. Tú estás en ese mensaje». No era la primera vez que Suárez era invitado a un encuentro de este tipo con otras personas, y nunca había pasado nada más que regresar con muchas picaduras de mosquito. Así que fue con muy pocas expectativas. Una vez en el apartado lugar, a la hora indicada, todos los sonidos del ambiente se silenciaron, los vellos de los brazos se le erizaron, y en la dirección sugerida aparece un objeto rojo ámbar. De a poco dejó su estado estacionario y se fue acercando y acercando más. Cuando estaba casi sobre ellos, el corazoncito de don Suárez vuelve a latir con la fuerza de la magia de la vida, y nuevamente, bañado en lágrimas, ve como este objeto del color de una brasa encendida, sin emitir sonido, cambia de rumbo y se pierde en dirección a la vecina localidad de Los Cocos. Este hecho marcó a fuego su vida.
Siempre dijo de que no existen palabras en el diccionario para describir toda la magia que sintió en ese momento. Si tenía algo de dudas, ese día se esfumaron. Nunca más fue un avistamiento porque él ya había estado en una platea preferencial frente al misterio de los misterios. Este hecho también lo hermanó para siempre con sus recientes amigos Osemani, y sin duda fue un gran estímulo a la hora de no claudicar en su futura tarea de difusión. Ya en el año 1993, Jorge se sentía arrinconado. Él sentía en su gran corazón de hombre bueno que tenía que cumplir con esa tarea importante para Capilla del Monte. Esa que había aceptado antes de nacer, esa misma que la señora Perla le vino a señalar de tan lejos, la misma que otras personas le repetían cuando era un simple comerciante, sin ningún tipo de conocimiento en este tema. Esa tarea que él no creyó que fuera verdad, pero que ahora resonaba en su interior con la fuerza de la verdad. Mucha magia había pasado en poco tiempo frente a sus ojos. Muchos latidos fuertes en su pecho lo movilizaron para dejarlo solo frente al camino de una gran programación. Con cierta lógica, su familia no lo comprendía, tenía miedo y querían al antiguo Jorge. Él sabía que, para mantener a su matrimonio, debía renunciar a sus sueños. En esos momentos de profundas dudas y absoluta soledad de su alma, Jorge miraba al sagrado Cerro Uritorco y al cielo nocturno estrellado del Valle de Punilla, como pidiendo ayuda al cosmos. Ya era un hombre de 54 años, necesitaba un soporte para concretar esa tarea, un puntal inagotable, alguien que sea trabajador, con un ánimo a prueba de todo, optimista en las peores situaciones adversas, un alma gemela, un guerrero en todo el concepto de la palabra, una luz en la oscuridad. La sincronicidad de la magia de la vida hizo que en esos momentos, mediados de 1993, una joven arquitecta colombiana recién recibida llamada Luz Mari López partiera en bus hacia Argentina por tierra para hacer una especialización en vivienda para personas de bajos recursos. Luego de una serie de muy malas experiencias en Buenos Aires, Luz termina haciendo tareas domésticas en la casa de una señora llamada Graciela en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Muy triste por todo lo que le ocurría y por estar lejos de su familia colombiana, una noche tiene una especie de sueño, pero mucho más real, donde un ser brillante le mostró algo, le pidió que lo memorizara y que lo dibuje. Al despertar, lo grafica en un trozo de papel sin tener idea de qué era aquello. Más tarde, la dueña de la casa encuentra el bosquejo y le pregunta: «Luz, ¿por qué dibujaste la provincia de Córdoba en este papel?». Cuando la colombiana le cuenta los motivos de aquel gráfico, la señora Graciela le da un libro de su biblioteca. Ese libro se llamaba Luces sobre el Uritorco y el autor era don Jorge Alberto Suárez. Luz no tenía interés en el tema ovni, pero lo leyó en pocas horas. Le llamó la atención que en el capítulo dedicado al encuentro programado con los hermanos Osemani, uno de ellos, Carlos, era arquitecto. Ella pensó que ahí estaba la solución para encauzar su razón de estar en la Argentina, que en definitiva era la de perfeccionarse en arquitectura, y con el poco dinero que disponía, viaja a Capilla del Monte. En aquel 1993, la gran programación puso a la joven colombiana frente a don Suárez. En ese momento, él le dice que el arquitecto que busca vive en Buenos Aires, casualmente a 7 cuadras de donde ella estaba trabajando. Luz estaba sola, no conocía a nadie en la sociedad capillense, tenía dinero para 2 noches de hotel. Debía conseguir un trabajo y Jorge la ayudó, recomendándola para tareas como niñera y actividades gastronómicas. De a poco fue naciendo un fuerte amor entre ellos. Además, Luz se fue perfilando como el soporte de la tarea que se debía concretar, esa que don Jorge había aceptado mucho antes de nacer. Pero él,
debía tomar una decisión muy difícil: separarse de su mujer. Lo hizo con mucha tristeza, dolor y honestidad, sabiendo que sólo así podría cumplir su sueño. Ese tiempo fue el más difícil para él. Dejó todo, y cuando se dice todo, es decir, irse con lo opuesto. Vivió un tiempo con un amigo, pasó hambre, sed, frío y todas las necesidades imaginables. Luz vivía en una casilla rodante en la base del Cerro Uritorco, también con limitaciones de todo tipo. De pronto, él recordó que su papá, don Andrés, había comprado aquel terreno en el barrio La Toma, y allí comenzaron a levantar una casa. Como Luz era una arquitecta guapa, hizo todo el trabajo de albañilería, y él le pasaba los baldes. El dinero era más que escaso. Se cobijaron mutuamente, se autoprotegieron. Cada ladrillo colocado era un triunfo. Algunos vecinos lo apoyaron, dando ánimos, cebando mates y aportando algunas tareas físicas. Vivieron en una carpa junto a la obra en construcción y luego de techar pudieron por fin dormir adentro. Nadie pensaba que lo lograrían, pero después de un largo periodo de grandes sacrificios y privaciones, tenían casa. Había nacido el Centro de Informes OVNIS. Corría el año 1998. El CIO comenzó a realizar una tarea de difusión de la temática ovni extraterrestre sin precedentes en el mundo, y todo fue hecho por dos personas. A Luz no le interesaba demasiado el tema de los no identificados, pero sentía que el proyecto era ese, y sin su tesonero apoyo hubiera sido imposible cumplir tantos sueños. Jorge Suárez, como director del CIO, organizó 14 congresos internacionales de ovnilogía en Capilla del Monte, por donde pasaron astronautas, militares, científicos y los más prestigiosos investigadores de todo el mundo, siempre realizados el primer fin de semana de noviembre. Su visión de ciudadano capillense hasta la médula hizo que Suárez premeditadamente eligiera estas fechas, dado que es temporada turística baja, y su ánimo de servicio lo impulsó a generar visitas al cerro, además de instaurar la temática ovni desde un lugar de respeto y seriedad. También se realizaron 10 encuentros en Colombia. Escribió 6 libros: Luces sobre el Uritorco, El grito de las estrellas, Uritorco, el cerro más misterioso de América, Cita en el Uritorco, y digo yo, ¿valió la pena? OVNIS, la gran programación extraterrestre. Lanzó la revista Uritorco OVNI. Condujo 1900 emisiones del programa radial Alternativa Extraterrestre, cumpliendo el récord de 26 años de emisión ininterrumpida. Realizó un programa de TV en Canal C de Córdoba Capital, que hoy sale en vivo los viernes por internet. Colaboró como corresponsal en las revistas españolas Enigma y Año Cero. Atendió personalmente a más de 100.000 turistas que llegaron a su casa en busca de información seria. Participó como referente en numerosos programas de radio y TV en Argentina y en Colombia. Hizo conocer a Capilla del Monte y al Uritorco en todo el planeta. Brindó información seria, confiable y creíble. Dejó una huella de sensatez en una temática muy complicada. Denunció a los poderes terrenales que ocultan esta fantástica realidad. Hasta en sus más grandes errores fue honesto, fue vehemente, apasionado, y a menudo la voz se le ahogaba de la emoción. El soporte de su tarea nunca fue interpretar lo fenoménico del proyecto OVNI, sino la filosofía de un mensaje cuya comprensión, decía él, serviría para llevar a una humanidad con una conciencia superior. Realizó la tarea con la misma energía y coherencia de siempre, hasta el último momento. Así se despedía de su programa de radio del día miércoles 14 de marzo de 2012, 20 horas antes de su partida. A mí, cada programa que hacemos con estos amigos tan cálidos, tan inteligentes,
con tanta información, de los cuales me he nutrido, porque todos ellos, de alguna manera, en mi más absoluta ignorancia en los comienzos, sirvieron para que yo tuviera una posición que pretende ser coherente a un tema tan complicado. Así que yo disfruto igual que ustedes de los programas, créanme, no me pesa. Digo muchas veces, y lo comentábamos con Marito Gorosterrazú, que alguien me sugirió que jamás pensé hacer un programa diario, jamás. Lo hacíamos los domingos en la mi querida y recordada FM Astral. Pero alguien de pronto me dijo, subliminalmente, ¿por qué no todos los días? Y acá estamos, de lunes a jueves, más el viernes con el programa de televisión. Y lo disfrutamos. ¿Nos fatiga? Por supuesto. Pero sabemos que estamos haciendo el trabajo el trabajo de servicio que nuestra realidad nos propone todos los días. Si a ustedes les sirve, fantástico. Si no, como digo siempre, simplemente habremos pasado un rato amable. Nada más. Un abrazo grande, que Dios los bendiga y será hasta mañana, jueves, el último programa de Alternativa Extraterrestre de la semana, a la hora de siempre, 22 horas. Tengan ustedes muy buenas noches. Al día siguiente, jueves 15 de marzo de 2012, por la mañana, sufre un fuerte dolor en la ingle. Tras largas horas de derivaciones, llega acompañado de Luz Mari a una clínica de la ciudad de Córdoba capital, donde le informan que había sufrido un aneurisma de la aorta inguinal, pero ya no era un paciente operable por la pérdida de presión sanguínea. De a poco, fue entrando en un sueño profundo. Cuando los médicos permiten a Luz ingresar a su lado, el desenlace era inevitable. Faltaban pocos minutos para las 22 horas. Pero prefiero que esta parte la cuente Luz. Y la doctora en ese momento apresuró un poco la salida de todos. Y saliendo todos me tomó de la mano y me dijo, le hago una pregunta, usted me dijo que quería estar siempre ahí. Le digo, sí, yo le dije a usted que yo quiero estar presente, estar ahí siempre. Entonces me dice, bueno, ¿se la banca? Sí, ¿qué me banco? No sé qué me banco. Me dice, él está a minutos, por eso los hice salir, porque él está a minutos. Sí, claro, yo voy. Bueno, me fui hacia donde estaba él, le puse la mano en su corazoncito, que lo sentí muy pequeñito. Le puse su manita, mi mano derecha sobre su calvita y las palabras comenzaron a salir solas y yo en ese momento, recordando luego, habían desaparecido paredes, aparatos y solamente yo veía la presencia de la doctora que estaba a un costado y atrás algo que yo no sé qué era. Yo le digo, gordito, llegó la hora y te están esperando. Y me parece que son muchos. Vete, gordis. Vete tranquilo. Está todo bien. En un momento dado yo vi cuando la doctora se había retirado, no sé qué otra cosa habré dicho, una sensación muy particular que no sé por el lado del cuerpo de él, en esas. Y alguien, porque yo había quedado en silencio, alguien me toca del hombro izquierdo y me señala yo giro y miro a la doctora. La doctora estaba llena de lágrimas. Y me acerqué y me dice, usted sabe que cuando usted pronunció la palabra vete, todos los aparatos se pararon. Y me dice al oído, yo nunca había visto algo así. Entendí sentada en la sala cuando empecé a decirle a todos que mi Jorgito se había ido, que nuestro Jorgito se había ido. Que aquel hombre que yo vi hace 20 años en el negocio de Adrogué, porque el cielo me había traído acá, el ser que yo vi en ese cuerpecito
era un ser muy especial. Yo vi, no veo nada, sentí que era un ser especial. Lo que yo sentí ahí y quien se fue ahí fue mucho más grande. Yo ya perdí la dimensión. Querido amigo Jorge, tus cenizas ya son parte del río Calabalumba, ya son parte de tu amado Cerro Uritorco. Ahora estás libre, viejo compañero, y vas ligero de equipaje. Ahora vuela, viaja a ese lugar donde van las almas honestas. Tu compromiso contraído fue cumplido con creces. Esa tarea encerrada en tu corazón se ha concretado. Gracias por enseñarme a descubrir la magia de la vida, los códigos de una línea de conducta honesta y sobre todo, gracias por tu fraterna amistad. Nos volveremos a encontrar. En el mañana, cuando la humanidad viva en una sociedad basada en la paz y en el amor, habrá un momento para recordar a los obreros de la luz. Y nosotros, tus amigos, podremos decir con orgullo que hemos caminado bajo el mismo sol, en los tiempos de uno de esos grandes, en los tiempos de don Jorge Alberto Suárez.